Hola, mi nombre es Perusca Coronado y en continuidad con las exposiciones iniciadas anteriormente por mis compañeras, pasaré a describir todo lo que son los ilícitos formales. Y en inicio me permito destacar el carácter constitucional en donde se fundamentan dichos ilícitos. Pues para conocer el carácter constitucional de donde se desprende la determinación de los ilícitos tributarios, es menester destacar lo establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, en donde nuestra Constitución dispone el deber de contribuir al mantenimiento del Estado en donde está domiciliado el sujeto activo, en este caso Venezuela. Siendo así que el legislador ha decidido crear el Código Orgánico Tributario con la intención de encaminar y encauzar al sujeto activo a que realice ese deber de contribuir, siendo el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria nuestro ente máximo recaudador encargado de realizar todas las actividades para lograr tal fin. En ese sentido, pues en las últimas décadas el CENIAT ha implantado de muy buena manera y ha despertado el ánimo en el sujeto activo para contribuir, así como también para defenderse, y ha establecido vías alternas y directas también de comunicación entre el ente recaudador y entre el sujeto activo. Siendo así, cumpliéndose de esta manera lo establecido en el artículo 133 de nuestra Constitución, lo que nos da paso a describir lo que son los ilícitos tributarios, en el entendido que todos los ilícitos tributarios se consideran aquellas acciones u omisiones que atentan o transgreden una norma establecida en nuestro Código Orgánico Tributario. Acciones estas que pueden ejecutarse de manera dolosa o de manera culposa, con unas características especiales a considerar por el legislador dentro del Código Orgánico Tributario, y que en el artículo 81 se ha permitido describir en tres grandes fases, como lo son los ilícitos formales, los ilícitos materiales y los ilícitos penales, siendo el deber de esta servidora describir lo que son los ilícitos formales establecidos en el Código Orgánico Tributario y en los cuales pues nos basaremos y estudiaremos a continuación. En el entendido de que los ilícitos formales son conocidos como los supuestos fácticos de incumplimiento de las prestaciones de hacer y de no hacer. Bien, los cuales establecen unas cargas al sujeto pasivo obligado. Cargas estas que no están ligadas a un contenido patrimonial, sino que son de acciones u omisiones de la norma y de todos los artículos que el legislador, entre el artículo 99 y el artículo 108 del Código Orgánico Tributario, pasa a describir. Es importante, y dentro de las características que a continuación estudiaremos respecto a los ilícitos formales, que tengamos en cuenta la principal, y es que los ilícitos formales no son de contenido patrimonial. Son los únicos ilícitos que son el resultado de figuras y acciones antijurídicas derivadas del incumplimiento de los deberes formales establecidos dentro del código, y pues que por supuesto hacen responsables a los intervinientes, a los entes recaudadores, por estas conductas antitributaristas conocidas en el medio del derecho tributario reflejadas y el incumplimiento de ellas. Bien, en ese sentido, pues pasaremos a describir algunas de las otras características que no son aquellas de contenido patrimonial. Y si bien es cierto que los ilícitos tributarios están caracterizados por una serie de acciones materiales, pues es importante que cada una de las características que vamos a nombrar a continuación queden en claro que aunque son individuales y pueden reconocerse de manera individual, cada una está ligada y entre todas configuran un sí para que se materialice el ilícito. En primer lugar, tenemos las características de orden psicológico, y es cuando claramente el sujeto activo omite o acciona, lo cual le permite de manera culposa o dolosa incurrir en un ilícito. Tenemos además que las podemos concebir como una característica netamente subjetiva,
por cuanto está conformada por el sujeto transgresor, quien comete la violación, o puede tratarse también del contribuyente o representante responsable de hacer la contribución. Es decir, que para determinar un ilícito formal se debe de estudiar más a fondo del sujeto del que se trate. Adicional a eso, pues la característica antijurídica, que va ligada con la conducta antitributarista, ya que está pues transgrediendo una norma. Además de eso, pues tenemos la característica que está tipificada por cuanto se subsume dentro de un tipo legal dentro del Código Orgánico Tributario que genera sanciones. Y por último, y no menos importante, tenemos punibilidad, ya que cuando se configura el ilícito formal, pues se configura la conducta adoptada por el infractor, sea considerada como punible por el legislador y que se hace, por supuesto, acreedor de un castigo o sanción. Como les dije anteriormente, desde el artículo 99 al artículo 8 del Código Orgánico Tributario tenemos establecidos cuáles son los ilícitos formales y pues el legislador describe muy bien. A continuación, en este cuadro que he conseguido en la web, aparece descrito de manera a modo fácil de entender cuáles son los ilícitos, en qué artículo está establecido, las sanciones que puede incurrir y en caso de que incurra también en sanciones de cierre, si aplica o no aplica y la cantidad de días. En inicio podemos ver los establecidos en el artículo 100 y se trata del deber de inscribirse ante la administración tributaria. Para esto, pues los tipos de sanciones van desde 50 veces el tipo de cambio de mayor valor hasta 150 veces el tipo de cambio de mayor valor. Y todos los tipos tienen como sanción también, si se llegase a configurar, el cierre durante al menos 5 días. Es importante aquí en este punto resaltar que el CENIAT ha realizado diferentes tipos de registros para que los contribuyentes puedan hacer uso de los mismos. En ese sentido, podemos nombrar algunos como el registro de vivienda principal, el registro de información fiscal, el RIF. Podemos nombrar también el registro de activos revaluados, entre otros tipos de registros a los cuales el CENIAC hace referencia, depende el tipo de actividad que desarrolle el agente comercial. En el artículo 101 pasamos a describir el tipo de ilícitos que establece el deber de emitir, entregar y exigir y conservar facturas u otros documentos. Aquí tenemos penas que van desde las 5 veces del tipo de cambio de mayor valor hasta las 300 veces, que es la sanción más alta del tipo de cambio de mayor valor. Hay algunos ítems que no se sancionan con cierre del establecimiento y hay otros que se sancionan con cierre del establecimiento hasta por 10 días. En este punto, el legislador ha establecido 12 términos en los cuales se considera como ilícitos formales, siendo pues uno de los más importantes el deber de emitir facturas con las características que el CENIAC ha establecido previamente en la Providencia 0071, publicada en Gaceta Oficial 39.795 de fecha 8 de noviembre del 2011, en donde establece las características de la factura, en las cuales tenemos la fecha de la emisión, la hora, la identificación de la sucursal, la dirección de la empresa, así como también de la persona que está realizando la transacción. Y por último, y no menos importante, el pago que se está realizando. De modo bien que el legislador establece que si alguna factura llegase a ser recibida por un tipo de cambio, por un monto diferente al que se está pagando y la persona acepta esta factura, también es considerado como un ilícito. Entonces aquí tenemos en cuenta aquella característica de la subjetividad, porque no se trata solamente del sujeto activo, sino también del sujeto que está del otro lado realizando la transacción, que también está formando parte e incurriendo en ese hecho ilícito, así como otros tipos de características que deben de tener las máquinas fiscales para hacer la emisión de las facturas. En el artículo 102, el legislador establece el deber de llevar los libros de registros contables y todos los demás libros de registros. Aquí hace el apunte de 8 partes y las sanciones van desde 100 veces el tipo de cambio de mayor valor hasta 150 veces, siendo
que posiblemente incurrieran en los mismos tengan sanciones de cierre de 5 a 10 días. Es importante en este punto señalar los tipos de libros que deben llevar cada empresa, como son los libros de cierre, los libros de inventario, los libros de entrada, los libros de salidas, así como también cualquier libro de registro especial si hay alguna actividad especial que desarrolle el comercio. También es importante señalar que todos estos libros deben de ser sellados, firmados y foliados por el registro mercantil de la circunscripción judicial en la cual hace vida la empresa, así como también deben ser declarados ante el Colegio de Contadores, en donde la empresa preste sus servicios y esté domiciliada. Esto con el fin de que se engranen todos los agentes intervinientes y que la declaración y lo que está establecido en los libros se haga de la forma más limpia posible. Adicional a eso, tenemos en el artículo 103, el legislador hace mención a lo que es las comunicaciones y las sanciones van desde los 50 veces hasta las 2000 veces el tipo de cambio de mayor valor. Y aunque algunas no tienen cierre, pues la número 7, que es la que podemos notar que tiene mayor sanción, tiene un cierre de al menos unos 10 días. Para este tipo es importante pues que se tome en cuenta que las comunicaciones que se deben realizar al CENIAP son las más importantes, y aunque el CENIAP como ente administrativo puede realizar una fiscalización, es el deber de la persona que está realizando la actividad comercial o de las personas que se asocian para desarrollar alguna actividad comercial que informen y comuniquen a la administración de cambios importantes tales como cambio de razón social, cambio de domicilio, cambio de directiva, alguna asamblea ordinaria o extraordinaria en donde se consideren puntos importantes que lleven, digamos, que tengan algún tipo de influencia dentro de la actividad económica o dentro de la actividad fiscal. Para esto, el legislador también establece que la falta de comunicación o comunicaciones erróneas o extemporáneas también forman parte de los ilícitos formales. Tenemos también en el artículo 104 los ilícitos referentes al deber de permitir el control de la administración tributaria. Aquí tenemos al menos 14 ítems con tipos de cambio y sanciones que van desde las 100 veces hasta las 1000 veces el tipo de cambio de mayor valor. Y se entrelazan con el artículo 5, que es el deber de informar y comparecer ante la administración tributaria, que también tiene sanciones graves de hasta 1000 veces el tipo de cambio de mayor valor, pero que no implican cierre. En estos tres artículos yo personalmente con el artículo 106 los puedo unificar porque los tres involucran las actividades y las relaciones que se susciten entre la administración y el agente controlado, es decir, la persona que realiza la actividad comercial. Cuando alguna de estos protocolos o de estas líneas no salen bien, entonces se subsumen en alguno de estos ilícitos. Establece Villegas en el año 2012 y hace un comentario importantísimo referente a estos tres artículos, y es que este autor dice que está muy bien que la administración controle, vigile y sancione el desacato, el deber de controlar y el deber de comparecer, pero también establece el autor que lo que no está bien es abusar de la autoridad y que los funcionarios per se pues hagan uso indebido de sus facultades para hacer que comúnmente el usuario incurra en eventos que los puedan llevar a caer en alguno de estos tipos de ilícitos, que me parece importantísimo en la realidad de este país. Por último tenemos el artículo 107, que habla de las actividades sometidas a autorización, y las sanciones aquí van desde las 100 veces de tipo de cambio del mayor valor hasta las 1000 veces del tipo de cambio de mayor valor, y incurren en cierre porque es elemental que además de los requisitos exigidos por la Administración Aduanera y Tributaria, las compañías, los comercios que desarrollen actividades específicas que requieran una autorización por un ente, por un ministerio adicional, lo tengan. Un ejemplo de estos, el Ministerio de Salud, que emite los permisos para manipular alimentos a aquellas empresas que se destinan
a realizar comida para venta al público, así como también tenemos los permisos RACDA para todas aquellas empresas que trabajan con sustancias controladas, como lo es el thinner, los aceites, los lubricantes, el bicarbonato, en este caso para la industria farmacéutica. Todas estas actividades que cuenten con un tipo de autorización adicional, el CENIAT también está autorizado para sancionar cuando éstas se encuentren vencidas, estén extemporáneas o no hayan sido renovadas, no haya sido notificada la autoridad o simplemente el comercio no las posea. Por último, y no menos importante, el legislador en el artículo 108 hace mención, y cito, que el incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica establecida en las leyes y demás normas de carácter tributario tendrá sanciones de hasta 100 veces el tipo de cambio de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela y no se incurrirá en cierre. Eso es todo. A continuación, mi compañera seguirá describiendo lo que son los ilícitos materiales establecidos del Código Orgánico Tributario. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Gracia Malaguera García, soy cursante del sexto trimestre de la especialidad en Derecho Marítimo de la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante. Y continuando con la disertación con relación a los ilícitos fiscales y aduaneros, me corresponde hablar sobre los ilícitos materiales. Estos son aquellas faltas por omisión o por el retraso del pago de los tributos a la administración aduanera, es decir, que cualquier falta en el pago puntual y correcto de impuestos, tasas o contribuciones que se encuentren establecidas en las leyes tributarias. El artículo 109 del Código Orgánico Tributario nos establece una amplia gama de acciones u omisiones relacionadas con el pago, retención, percepción y comercialización de impuestos y de tasas. Entre esos tenemos el retraso o omisión en el pago de tributos o de sus porciones, el retraso o omisión en el pago de anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir, la obtención de devoluciones indebidas, la comercialización o venta en el territorio nacional de especies gravadas destinadas a la exportación o importación para el consumo en el régimen aduanero territorial correspondiente, y la comercialización de especies gravadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio. Iniciaremos con el retraso y omisión en el pago de los tributos. El artículo 110 del Código Orgánico Tributario nos establece diferentes ilícitos y sus respectivas sanciones. Primero tenemos el retraso en el pago de la deuda tributaria, que sería después de la fecha establecida y sin prórroga de la administración, sin prórroga ni verificación por la administración tributaria. Esta va a ser sancionada con el 0,28% por cada día de retraso hasta llegar al 100% del monto adeudado. Después tenemos el pago de los tributos debidos. Esto sería fuera del término de un año, contado desde la fecha en que debió cumplirse esta obligación, y va a ser multado también con el 0,28% diario hasta llegar al 100% del monto adeudado. Pero aunado a ello se va a sumar el 50% del monto adeudado. Tercero, tenemos el pago de tributos debidos fuera del término de 2 años. Esto sería contados desde la fecha en que debió cumplirse dicha obligación. También va a ser sancionado con el 0,28% diario del monto adeudado, o sea, por día, hasta llegar al 100%, pero también se tiene que pagar el 150% del monto adeudado. El artículo 111 del Código Orgánico Tributario nos establece la omisión de declaraciones, y esta va a ser sancionada con el 30% sobre la cantidad del tributo o la cantidad a cuenta del tributo determinado. El artículo 112 del Código Orgánico Tributario nos habla sobre la disminución ilegítima de los ingresos tributarios, teniendo en consideración que la disminución legítima de los ingresos tributarios vendría a ser la reducción legal y válida de los ingresos sujetos a tributación. Entonces, esta va a ser sancionada
entre un 100 hasta el 300%. Esto quiere decir que si una persona utiliza exoneraciones, exenciones o beneficios fiscales que vendrían siendo una disminución legítima, para causar una disminución ilegítima de sus ingresos tributarios, va a ser multado entre el 100 y el 300%. El artículo 113 del Código Orgánico Tributario nos establece las devoluciones o reintegros indebidos. Este va a ser multado desde el 100 hasta el 500% sobre el monto reintegrado o indebidamente. Después de ello tenemos el incumplimiento o los incumplimientos relativos al deber de anticipar a cuenta de la obligación tributaria principal. Está establecido en el artículo 114 del Código Orgánico Tributario y su función principal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a fin de evitar cualquier tipo de conducta que afecte el correcto funcionamiento del sistema tributario venezolano. Primero tenemos la omisión del pago de anticipos al que está obligado sobre la obligación tributaria principal. Este va a ser multado con el 100%. Y segundo, tenemos el retraso de pago de anticipo al que está obligado. Va a ser multado con el 0,05% sobre el monto del anticipo hasta llegar al 100%. Esto es diario. Cabe recalcar que estas sanciones se van de igual forma se van a ejecutar en los casos en donde no se genere la obligación tributaria o si la obligación generada es menor a la que debía haberse anticipado según las leyes. Después tenemos el incumplimiento de las obligaciones de retener, percibir o enterar los tributos. Entonces, primero, por no retener o no percibir, toda persona natural o jurídica que no retenga o no perciba los tributos va a ser sancionado con el 500% sobre ese monto que tenía que retener o que dejó de percibir. Cabe recalcar que esto está contenido en el artículo 115 del Código Orgánico Tributario. Segundo, por no retener o percibir menos de lo que corresponde. La sanción a esta infracción va a ser el 100% sobre el monto que debía retener o percibir. Tercero, por enterar las cantidades retenidas o percibidas fuera del plazo establecido. Esto quiere decir que si no se enteran estas cantidades retenidas o percibidas dentro de el plazo que haya establecido la Administración Tributaria a las oficinas receptoras, va a ser sancionado con el 5% de este monto, de estas cantidades que debían ser retenidas o percibidas, hasta llegar a los 100 días. Y cabe recalcar que si ese entero se hace a las oficinas receptoras fuera de los 100 días, también va a ser sancionado o va a hacerse acreedor de una sanción conjunta relacionada con el artículo 121 del Código Orgánico Tributario, que vendría siendo prisión de 4 a 6 años. Continuando con el incumplimiento de las obligaciones de retener, percibir o enterar los tributos, tenemos por no enterar las cantidades retenidas o percibidas justamente a las oficinas receptoras. Entonces va a ser sancionado con el 1000% de esas cantidades que debían ser retenidas o percibidas. Y aunado a ello va a tener una sanción conjunta con el artículo 121 del Código Orgánico Tributario, que vendría siendo la prisión de 4 a 6 años. Este artículo, el 115, tiene dos párrafos. El párrafo 1 habla que los supuestos 3 y 4 no van a aplicar a la República Bolivariana de Venezuela, sus gobernaciones y sus alcaldías, pues estas van a ser sancionadas de 200 a 1000 veces
el tipo cambiario oficial de la moneda de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. Y el párrafo 2 nos habla que las máximas autoridades, esto es con respecto a la administración pública, con relación a la administración pública. Entonces, las máximas autoridades, los tesoreros, los administradores y demás funcionarios gubernamentales que tienen competencia para ordenar pagos de entidades u organismos gubernamentales son personal y solidariamente responsables entre sí por el cumplimiento de los deberes relativos a la retención, percepción y enteramiento de los tributos que corresponden, sin menoscabo de las sanciones que correspondan al agente de retención o de percepción. Por último, tenemos otros ilícitos materiales. Estos están contenidos en el artículo 116 y el 117. El artículo 116 nos habla que quien comercialice o venda especies grabadas que se encuentren destinadas a la exportación o importación para el consumo del régimen aduanero del territorio, o sea que corresponde al territorio nacional, van a ser sancionados con 500 veces el tipo de cambio oficial de mayor valor según el Banco Central de Venezuela y el comiso de las especies grabadas. Y aunado a ello, el artículo 117 nos habla que quien comercialice especies grabadas a establecimientos o personas no autorizadas para su expendio, cuando las normas tributarias así lo exijan, van a ser sancionados con 300 veces el tipo cambiario oficial de la moneda de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. Ahora los dejo con mi compañero Pablo, que va a hablarles sobre los ilícitos penales tributarios. Gracias.